Solía estar en todas partes, en cada pantalla, en cada titular, adorada por millones. Pero ahora, con más de 70 años, Lucía Méndez ha desaparecido silenciosamente del centro de atención. Recientes hospitalizaciones, espectáculos cancelados y una atención mediática cada vez más escasa pintan un panorama que ningún fan quiere aceptar. ¿Qué le pasó a la diva que una vez reinó en la televisión mexicana? ¿Y por qué nadie habla de su dolorosa decadencia? Creció recogiendo tomates. Lucía Méndez nació en 1955 en León, Guanajuato, México, una ciudad conocida por su industria del cuero y su espíritu obrero. Pero su infancia, lejos del brillo y el glamour que encarnaría después, estuvo marcada por la adversidad, la enfermedad y la resiliencia de una familia unida que luchaba por sobrevivir. Antes de que el mundo la conociera como una diva con estrellas en la calle 8 y posiblemente pronto una en Hollywood, Lucía era solo una niña ayudando a su abuelo a recoger tomates en los campos de Guanajuato. «Recuerdo cosechar tomates con mi familia», compartió una vez. «Y lo difícil que era para mi hermano y mi madre, los dos enfermos y luchando». El dinero que ganaba como trabajadora infantil no era mucho, pero cada peso contaba. Fue una infancia construida no sobre juegos o sueños de fama, sino sobre sacrificios. A menudo recuerda la alegría que encontraba en los momentos más simples, andar en bicicleta por los parques de León, sonreír ampliamente en su foto de primera comunión, posar junto a sus hermanos Minerva y Carlos, y en otra imagen, su hermano Abraham. Esos breves destellos de inocencia son casi demasiado valiosos, porque lo que los rodeaba era una realidad llena de ansiedad y dolor. La enfermedad de su madre lanzaba una sombra constante sobre la familia, y uno de sus hermanos quedó físicamente debilitado por sus propios problemas de salud. El escape de Lucía fue la música. Incluso antes de entender lo que era una carrera, encontraba consuelo en la actuación. En festivales locales y eventos escolares, cantaba y actuaba, canalizando una luz que otros notaban desde temprano. Su familia, a pesar de los desafíos, nunca se interpuso en sus ambiciones creativas. No tenían mucho, pero le dieron todo lo que podían: apoyo, fe y amor. A los 15 años dejó León atrás y se mudó a Ciudad de México, persiguiendo un futuro que ninguno de ellos podía aún imaginar. Fue un movimiento audaz, impulsado más por la necesidad que por el coraje. No había redes de seguridad. La diva latina por excelencia, la carrera de Lucía Méndez, es una saga de resiliencia, reinvención y ambición implacable. Su camino comenzó realmente en 1972, cuando ganó el certamen El Rostro de El Heraldo de México a los 20 años. Ese reconocimiento le abrió las puertas del espectáculo mexicano. Poco después, debutó en el cine con Cabalgando a la Luna, iniciando una etapa cinematográfica que incluiría más de una docena de películas y colaboraciones con leyendas como Cantinflas, Vicente Fernández y Anthony Quinn. Su actuación en El Desconocido le valió la Diosa de Plata como revelación femenina, marcando su llegada oficial al estrellato. En televisión, sus primeras apariciones en telenovelas como Muchacha Italiana, Viene a casarse y Cartas sin destino mostraron potencial, pero fueron Viviana, Colorina y Vanessa las que la convirtieron en un nombre conocido en todos los hogares. Estas producciones no solo dominaron el rating mexicano, sino que conquistaron mercados internacionales: España, Italia, China, Brasil. Tú o Nadie fue tan exitosa que la revista Time la llamó la serie en español más importante en Estados Unidos. Su interpretación en El extraño retorno de Diana Salazar se volvió icónica. Mezclando misticismo, vidas pasadas y una estructura narrativa revolucionaria, cimentó su estatus como una actriz arriesgada. No fueron solo los lentes de contacto amarillos. Fue su capacidad para reinventar a la heroína de telenovela como algo más sobrenatural, más complejo. Paralelamente a su carrera como actriz,
Lucía lanzó una imponente trayectoria musical. Empezó en los años 70 con rancheras de Juan Gabriel, y más tarde giró hacia las baladas pop bajo la tutela de Camilo Sesto. Su éxito. Corazón de Piedra se mantuvo 45 semanas en las listas de América Latina. Álbumes como Solo una mujer y Te quiero la convirtieron en un ícono pop, ganando nominaciones al Grammy y discos de platino. También cantó en Viña del Mar, donde fue coronada reina del festival. En el mundo empresarial, Lucía encontró una nueva etapa. Su perfume Vivir by Lucía Méndez vendió más de 600,000 unidades en pocas semanas. Lanzó líneas de cuidado de la piel, se convirtió en presidenta de la Cámara de Empresarias Mexicanas en EU y fue embajadora de causas como los derechos de los animales y la reforma migratoria. En 2024, se unió al elenco de La Máquina junto a Gael García Bernal y Diego Luna, demostrando que sigue siendo una fuerza vigente. Con más de 70 años, no es un acto de nostalgia, es un modelo de longevidad en el entretenimiento latino. El veto que casi la destruye. Pero su carrera no estuvo exenta de batallas. En el apogeo de su fama, desapareció de las pantallas de Televisa, las mismas que una vez la habían coronado como reina. Durante casi 2 décadas, la mujer conocida como la diva de las telenovelas fue persona non grata. Había sido vetada. ¿La razón oficial? En 1992, Méndez aceptó un papel con Telemundo en EU, protagonizando María Elena. Al principio, contaba con la bendición de Televisa, una autorización concedida bajo el supuesto de que pronto podrían adquirir Telemundo. Pero cuando el trato se vino abajo y Univisión fue comprada en su lugar, Méndez se convirtió en víctima de una reversa súbita y brutal. Me suspendieron, recordó. No fue justo, me dieron permiso, yo no hice nada malo. El castigo fue rápido y público. Televisa le cerró las puertas, y en ese momento, el rostro más célebre de la televisión mexicana se convirtió en un fantasma. Para entender el peso de ese exilio, hay que comprender lo que representaba Televisa en ese entonces. No era solo una empresa, era el imperio del entretenimiento latinoamericano. Ser vetado no significaba solo perder pantalla, significaba desaparecer. Los colegas se distanciaron, los productores se esfumaron. Para Lucía, quien había construido su legado ladrillo por ladrillo, fue una traición. A esto se sumaron los persistentes rumores de una enemistad con la también diva Verónica Castro. Durante años, las columnas de chismes retrataron sus carreras como una rivalidad, la Rosa Salvaje de Castro contra la Diana Salazar de Méndez. Cuando Lucía hizo su cambio a Telemundo, algunos insinuaron que fue por celos o competencia. Pero Lucía siempre fue clara al respecto. Ella no tuvo nada que ver. Siempre me ha caído bien Verónica. La verdadera competencia estaba en la pantalla, y aún así, el daño ya estaba hecho. El veto se extendió, año tras año, mientras Méndez se encontraba atrapada entre la nostalgia y la reinvención. Trabajó con TV Azteca, y María Elena se convirtió en un éxito por mérito propio. Pero la sombra de Televisa seguía presente. Claro que los extrañaba, confesó. A la gente, a los técnicos, a los rostros. Esa había sido mi casa. Había dolor en su voz al recordar esos años. Sentí que me habían desechado, dijo alguna vez. Les di tanto, y de pronto estaba fuera. ¿Y por qué? ¿Por trabajar duro? ¿Por aprovechar una oportunidad que ellos mismos aprobaron? A pesar del dolor, Lucía resistió. Hizo giras, grabó discos, lanzó negocios, sobrevivió a lo que muchos creían que sería su final. Y entonces, en 2007, después de 17 años, Televisa la llamó de regreso. La telenovela Amor sin maquillaje marcó su retorno. Fue más que un programa. Fue una reconciliación simbólica. Una producción que conmemoraba los 50 años de historia de Televisa, protagonizada por la misma mujer que una vez había sido borrada de su futuro. Lucía Méndez volvió a pisar esos foros no como reliquia, sino como sobreviviente.
Los productores incluso insinuaron un esperado reencuentro en pantalla con Verónica Castro, algo que los fans habían soñado durante décadas. «Si sucede», dijo Lucía con elegancia, «estoy lista». Pero las cicatrices no sanaron fácilmente. Aunque volvió al redil, la experiencia dejó huella. Lucía aprendió por las malas que la fama es frágil, que incluso las leyendas pueden ser silenciadas, y que la lealtad, en el mundo de la televisión, es una moneda que se gasta demasiado rápido. Aún así, regresó, no rogando, sino brillando, como siempre. La maldición de la diva. Lucía Méndez ha dicho muchas veces que ser una diva no es una corona, es un peso. Sí, viene con aplausos, atención, portadas de revistas y flashes de cámaras. Pero detrás de los ojos ahumados y el peinado emblemático, hay una mujer que ha pasado más de 5 décadas siendo observada, comercializada y juzgada bajo un estándar que pocos podrían soportar. «Es caro ser Lucía Méndez», dijo una vez entre risas, pero esa risa oculta algo más profundo. El costo no fue solo financiero, fue emocional, fue espiritual. Desde el momento en que se convirtió en un nombre familiar en los años 70, Méndez fue sometida a estándares imposibles. Su belleza, que alguna vez fue su boleto dorado, se transformó en una prisión. Cada arruga se convertía en escándalo. Cada cambio en su rostro o cuerpo desataba chismes. Una mala foto podía hacerse viral. Una relación fallida se volvía carne de tabloide. Envejecer para Lucía no era algo natural. Era visto como una traición a los ojos de un medio que exigía que se mantuviera eternamente impecable. Ha sido transparente sobre sus procedimientos estéticos y tratamientos, no para esconderse del mundo, sino para poder sobrevivir en él. Admitió que la presión por verse divina era constante y asfixiante. Esperan que seas perfecta, siempre, que seas fuerte, pero a veces simplemente estás cansada, confesó alguna vez. Ser la diva de México no venía con días libres. Los fans esperaban glamour en cada aparición. Los críticos la observaban buscando signos de decadencia. Los productores evaluaban su apariencia y edad frente a rostros más nuevos y jóvenes. Incluso en sus 60 y 70 años, a Méndez no se le permitía simplemente ser. Tenía que actuar, brillar, encarnar una imagen que dejó de ser completamente suya hace mucho tiempo. Y esa imagen tuvo un precio. Ha hablado con franqueza sobre el costo emocional, sobre la soledad que puede traer la fama, la traición de amistades, la presión por seguir vigente, la pérdida de privacidad, las comparaciones eternas con otras divas como Verónica Castro o María Félix. Incluso el simple acto de envejecer, algo normal y universal, fue tratado como una amenaza a su carrera, un amor que no estaba destinado a durar. Detrás del título de La Diva de México, Lucía Méndez vivió una vida privada llena de silencios y sacrificios. En el centro de uno de sus secretos más susurrados se encuentra su vínculo con Emilio Azcárraga Milmo, el poderoso dueño de Televisa conocido como El Tigre. Durante años, los rumores insistieron en que su ascenso meteórico dentro de la televisora no se debía solo al talento, sino que venía acompañado de un discreto romance con el hombre que mandaba en la televisión mexicana. Lucía lo negó. Durante décadas, lo evadió, se reía o simplemente guardaba silencio. Hasta que un día, dejó de hacerlo. En una serie de entrevistas tardías, admitió que sí había existido algo. Breve, respetuoso, pero real. Era coqueto, dijo, pero siempre me respetó. Aún así, esa cercanía tuvo un costo. Ser una de sus supuestas favoritas la puso bajo la constante lupa de la envidia, la sospecha y el juicio. Y cuando terminó su conexión personal, también terminó su estatus de protegida. Lo que siguió fue uno de los momentos más dolorosos de su carrera: el veto. La herida apenas comenzaba a sanar cuando la serie Chespirito, sin querer queriendo de HBO Max en 2025,
le echó sal encima. En una escena dramatizada, Lucía, interpretada por la actriz peruana Jani Portocarrero, fue mostrada en una relación ficticia con el tigre. La actuación fue elogiada. La escena se volvió tendencia en toda América Latina, pero para Lucía fue un recordatorio de que, por más años que pasen, su vida privada siempre será propiedad pública. No demandó, no protestó, pero tampoco lo celebró. El silencio, una vez más, lo dijo todo. De todos los hombres vinculados a Lucía Méndez, hay un nombre que aún sorprende. Luis Miguel. Sí, ese Luis Miguel. El niño dorado de México. El Sol. Lucía nunca ha negado su relación. De hecho, ha hablado de ella en más de una ocasión, incluso confirmando que él le mintió sobre su edad. Me dijo que tenía 20 años, relató. Tenía 17. Me enteré después. En ese entonces, Lucía tenía poco más de 30. La química era innegable, pero no pudo enamorarse. Sabía que no estaba bien. Simplemente no pude. Aún así, cree que fue importante para él. Quizás incluso inolvidable. Me dedicó canciones, dijo alguna vez. Fría como el viento. Tal vez otras. Dice que su breve romance terminó cuando él se mudó a Acapulco y ella conoció al productor Pedro Torres. Pero en su corazón, Lucía cree que fue uno de los grandes amores de su vida y la que se le escapó. Un camino complicado hacia la maternidad. Lucía Méndez tiene un solo hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, fruto de su relación con el reconocido productor de televisión Pedro Torres. Su romance fue de alto perfil, intenso y de corta duración. Se casaron después del nacimiento de Pedro Antonio, pero el matrimonio se desmoronó poco tiempo después. Otra víctima de la vida exigente de Méndez bajo los reflectores. En aquel entonces, Lucía era una de las estrellas de telenovelas más solicitadas de América Latina. Sus días estaban consumidos por extensas jornadas de grabación, giras de prensa, conciertos internacionales y una agenda pública incesante. Era una superestrella, pero ser una superestrella dejaba poco espacio para ser madre. Años después, Pedro Antonio hablaría públicamente sobre los vacíos emocionales de su infancia, y Lucía no lo negó. En una entrevista inusualmente vulnerable, confesó: él me dijo que no estuve. Y tenía razón. Me perdí cumpleaños, eventos escolares, sus partidos. Estaba divorciada, sola y trabajando sin parar. Le di todo lo que pude, excepto tiempo. Lucía ha llamado a esa etapa una de las fuentes más profundas de culpa en su vida. Ser madre soltera y trabajadora es una herida que se carga en silencio, dijo alguna vez. Mientras en pantalla era el rostro del lujo, el drama y el glamour, su mundo privado era mucho más frágil. A menudo le da crédito a su madre, Marta Méndez, por haber ayudado a criar a Pedro. Mi madre intervino cuando yo no podía. Le debo a ella y a Pedro más de lo que podré pagar jamás. Hoy, Pedro Antonio es un hombre exitoso, independiente, padre él mismo, y su relación con Lucía ha evolucionado lentamente hacia algo tierno y honesto. Es fuerte, es creativo, es noble, compartió Lucía. Me ha perdonado, creo. Su voz suele quebrarse cuando habla de él, revelando que la herida, aunque cicatrizada, nunca cerró del todo. En el reality de Netflix Siempre Reinas, Lucía permitió que las cámaras captaran una de sus confesiones más dolorosas: su arrepentimiento por no haber tenido más hijos. Me hubiera gustado darle un hermanito, confesó entre lágrimas. Ese es mi mayor arrepentimiento. Suele reflexionar sobre el lazo que comparte con su hermana Minerva y lamenta que su hijo haya crecido sin esa misma compañía. Pero en sus dos nietas, Victoria e Isabella, Lucía ha encontrado una segunda oportunidad. Ser abuela me salvó, dijo en una ocasión. Ahora les doy a ellas lo que no siempre pude darle a su padre: tiempo, atención, historias, amor, todo. Un susto de salud que dejó a sus fans sin aliento. A los 70 años,
Lucía Méndez se encuentra en uno de los capítulos más frágiles de su vida. El pasado 6 de abril, Méndez fue ingresada de emergencia en el Hospital Español de la Ciudad de México tras presentar síntomas respiratorios graves. Dolor en el pecho, tos incontrolable y niveles de oxígeno peligrosamente bajos. El diagnóstico no tardó en llegar. Neumonitis, una inflamación pulmonar severa provocada por una infección de COVID-19. Aunque ya había contraído el virus antes, esta vez fue distinto. Su cuerpo ya no respondía como antes. El doctor Jesús Enrique Barrios, su médico, confirmó que la actriz estaba recibiendo oxígeno suplementario, aunque no había sido intubada. Una diferencia crítica que, si bien tranquilizaba, no eliminaba la preocupación. Lucía está combatiendo una infección secundaria, explicó. Sus pulmones están inflamados por el COVID y aunque no ha requerido ventilación mecánica, sí necesita oxígeno en todo momento. En entrevista con Todo para la Mujer agregó, su saturación bajó, tuvimos que actuar rápido. La condición de la diva fue descrita como delicada pero estable, una frase que lleva tanto esperanza como inquietud. Estaba lúcida, conversadora y decidida a sanar, según Barrios, pero la realidad de su edad, su fragilidad respiratoria y las complicaciones de la neumonitis ofrecían un panorama sombrío. Lucía me lo dijo ella misma. Esta vez me está pegando diferente, compartió una fuente cercana. La tos no se le va, se cansa solo con dar unos pasos, y eso la asusta. Los fans se alarmaron cuando canceló su presentación en el festival La Qué Buena en Los Ángeles, un evento que llevaba meses esperando con emoción. Su equipo de representación emitió un breve comunicado citando protocolos de cuidado específicos y pidió privacidad mientras Méndez recibía tratamiento. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos decían que estaba en terapia intensiva, otros temían que se retirara definitivamente. Pedro Torres, su exesposo y amigo cercano, intentó calmar la ansiedad del público. Sí, estuvo delicada, pero ya está en casa descansando, dijo a la prensa. Lucía es disciplinada, está siguiendo al pie de la letra las instrucciones médicas. Aún así, el camino hacia la recuperación es incierto. Méndez está bajo evaluaciones constantes de sus pulmones y corazón para descartar daños permanentes. Su equipo médico vigila atentamente posibles señales de fibrosis, una complicación de la neumonitis que cicatriza el tejido pulmonar, dificultando la respiración de manera crónica. Lo que hace este episodio especialmente doloroso es lo poco característico que es para ella. Lucía Méndez, la diva eterna de El Maleficio y Colorina, siempre estaba en movimiento. Pilates, ensayos de canto, apariciones públicas, su rutina diaria era la de alguien con la mitad de su edad. Siempre decía que quería ser como Cher, eterna, incansable, contó una amiga. Verla así duele. Sus redes sociales, usualmente repletas de selfies glamurosas y recuerdos de su carrera, han quedado en silencio. Solo aparecen publicaciones cuidadosamente seleccionadas de proyectos pasados o contenido promocional, nada personal, nada sobre su salud. Es evidente que Lucía no quiere ser vista así, pero hay algo profundamente humano en este momento. En un mundo que la conoció como impecable, imponente y a veces incluso polémica, Lucía Méndez es ahora solo una mujer que intenta respirar, literal y metafóricamente, una mujer despojada de trajes y reflectores, que no depende de la fama, sino de tubos de oxígeno y monitores hospitalarios. Es una guerrera, dijo el doctor Barrios. Quiere volver al escenario, y si alguien puede lograrlo, es ella. Por ahora, la diva descansa, tal vez planeando su regreso, o simplemente enfrentando la realidad de sus límites. Los fans esperan y oran, enviando mensajes de amor, fuerza y sanación. Porque incluso las divas son mortales. Incluso las voces más legendarias a veces se quedan en silencio. Pero si algo hemos aprendido de Lucía Méndez es esto: ella nunca se queda abajo por mucho tiempo.
Tuvo todo, la fama, la belleza, la voz. Pero ahora, a los 70, enfrenta la parte para la que nadie se prepara: ser olvidada. No es escándalo, no es drama, es solo la vida real. ¿Has visto esto pasar con alguien a quien admiras? ¿Hacemos lo suficiente por nuestros íconos cuando se apagan los reflectores? Dale like, comparte y deja un comentario si aún llevas contigo algún recuerdo de Lucía Méndez. Asegurémonos de que nunca sea olvidada.